Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. Muy buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos un día más aquí con nosotros en Radio María. Bienvenidos a vuestro programa, bienvenidos a Dale la Vuelta a la Discapacidad. Hemos alzado la mirada y seguimos mirando hacia arriba, porque el eco de estos días continúa resonando. La emoción, la alegría y también esa especie de resaca emocional que deja un acontecimiento tan grande como la visita del Papa León siguen muy presentes. Lo primero que quiero hacer es felicitar a todo el equipo de Radio María. Han realizado un seguimiento con la delicadeza, la precisión y el cariño a los que nos tienen acostumbrados. Y después, desde Dale la Vuelta, quiero detenerme en la emoción que hemos sentido todo el equipo de este programa al comprobar que el primer abrazo del Santo Padre era para ellos, para nuestros protagonistas, las familias que conviven con la discapacidad. Hoy tenemos aquí a Cristina, le podéis poner cara en la cuenta de Sigue Nadando Yago y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Cristina, buenos días. Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Oye, estamos, qué alegría ya oírte, contentos. que hacía un montón que no te escuchaba. Sí, un montón, es verdad, tenemos pendiente. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo fue todo? O sea, ¿cómo fue todo el momento? Si te llega por mail, por WhatsApp, ¿en qué momento os invitan a estar en el aeropuerto? ¿Y cómo fue ese momentazo del aeropuerto? Y tengo en la mente, se lo voy a poner luego a nuestros oyentes en las redes sociales del programa, la foto de Yaguete, los cascos y el Santo Padre. Así que cuéntanos esto, por favor. Pues fue bastante providencial, la verdad, porque fue una persona, María José, que se puso, ella era pediatra y organizó en la JMJ de 2011, un poco coordinó a los jóvenes con discapacidad, y entonces ahora le habían contactado para organizar este pequeño encuentro con el Papa en el aeropuerto, ¿no? La recepción. Y entonces ella había estado de misiones en Camerún y había conocido a un niño con artrogriposis, que me parece rarísimo, porque es una enfermedad rara que muy poca gente conoce. Y entonces se puso en contacto con la asociación de la que yo soy presidenta y dijo que tenía interés en que hubiese algún niño con artrogriposis. Entonces yo sí que cuando supe que venía el Papa, una de las cosas que pensaba, digo, ¿y hago cómo va a poder disfrutar de eso? Porque él no le puedes llevar a la misa, no le puedes llevar a la vigilia, porque lo pasa mal, ¿no? Entonces cuando llega esto, digo, un acto tan recogido, tan controlado, esto sí lo va a poder disfrutar. Al principio hubo dudas de que se confirmase, que se podía hacer, que no, pero finalmente el día de la Virgen de Fátima se confirmó que el acto se iba a realizar, que el Vaticano lo había aprobado, que todos, bueno, como ahí había tanta seguridad y tal, que todo el mundo estaba ok, y entonces pues luego llegó el gran día, nos habían citado en Valdebebas y nos llevó un autobús escoltado hasta el pabellón de Estado. Nos cuidaron de maravilla a todas las familias que íbamos como 11 familias con niños con distintas discapacidades. Luego nos metieron en una salita con un desayuno mientras el Papa aterrizaba y los reyes le daban la bienvenida y tal, y ya cuando lo consideraron oportuno nos llevaron a la zona del pabellón de Estado que tenían preparado para nosotros y nos repartieron banderitas a cada uno del Vaticano, de España, de la Comunidad de Madrid, y los niños como locos, claro, todos súper nerviosos y o sea, súper emocionante. Yo digo, es que no voy a poder parar de llorar, ¿sabes? Qué maravilla. Entonces fue precioso y además se eligieron una niña ciega que se llama Carmela, les regaló al Papa un bastón suyo
Y luego además Sí. de la parroquia de Aravaca se había preparado un feligrés, hace unas tallas de la Virgen, entonces se preparó una talla de la Virgen como con 3 niños en su faldón, que se le entregaron al Papa. Entonces pues, fue como muy bonito, muy sencillo y un acto como muy, tampoco fue rápido, pero fue muy bonito porque es muy significativo, ¿no? Que las primeras personas que estén ahí sean estos niños, que cada uno con Sí. una dificultad distinta, y los padres, bueno, pues imagínate, emocionadísimos, ¿no? Oye, Fue ¿y brutal. cómo fue este encuentro del Papa con Yago? Bueno, pues Yago que él todo el rato nos preguntaba, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y pues no sé, Yago, le puedes decir, Santo Padre, que te bendiga, porque hace poquito operaron a Yago y todavía no camina, está iniciando, está con mucha rehabilitación, pues que te bendiga para que ayudarte a caminar, o también le puedo decir que tengo a Jesús en mi corazón, bueno, lo que tú quieras, tú lo que tú quieras. Y cuando pasó, pues al final le dijo, Santo Padre, bendígame, y le bendijo. Ay, O sea que fue qué súper maravilla. rápido, pero fue precioso. Y la foto que tenemos es que no me puede emocionar más. Espectacular, espectacular. Oye, Cristina, muchísimas gracias por dejarme robarte este ratito. Espero este verano robarte Encantada. mucho más. Ojalá, Y, sí. y- y que cuando está el Papa con Yago, en el fondo estamos un poquito todos los que llevamos, los que escuchamos, estamos todos los de este programa Dale la Vuelta ahí representados en la foto de Yago. Un Me alegro abrazo un montón. enorme, Venga, un abrazo Cristina. enorme. Mil gracias por dejarme A contarlo. ti, hasta Un ahora. besito. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Hoy, 15 de junio, en Dale la Vuelta, después de escuchar a Cristina, vamos a contar con la presencia de Natalia Leña, la madre de Nata, una niña preciosa con síndrome 5P. Natalia ha pasado por innumerables situaciones desde que empezó a bailar con la discapacidad. Entre ellas, algo tan doloroso como que no le quisieran alquilar un piso por tener una hija con discapacidad. Sí, me has escuchado bien. Pero más allá de esta anécdota, Natalia es una mujer de la que tenemos mucho que aprender y a la que de verdad conviene escuchar. También estaremos con Irma Páez Camino, que esta vez viene muy bien acompañada para hablarnos del lenguaje inclusivo, con nuestro compañero Pedro López en su sección Dando sentido a la discapacidad hablaremos de la ira. Bárbara Martínez Esparza seguirá enseñándonos cuántas cosas nos han cambiado y mejorado la vida gracias a inventos creados inicialmente para personas con discapacidad. Cristina Cuadrado nos traerá la actualidad. Estamos deseando empezar y contaros todo esto. Quédate muy cerquita. Y ya, sin más, vamos a empezar. Pero, como siempre, antes vamos a parar, mirar hacia el cielo y de repetir: quien no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las tuyas, las de Radio María. Y ahora nos vamos derechos a la lupa. Hola Mar, buenos días. Aquí estamos una semana más para hablar claro, para aprender juntos y para mirar el mundo con un poquito más de empatía que tanta falta hace. Como acabas de comentar, hoy en La Lupa vamos a tratar un tema que interesa mucho y que poco a poco va mejorando, el lenguaje inclusivo relacionado siempre con la discapacidad. Porque sí, las palabras importan, las palabras pueden hacer sentir, las palabras pueden incluir, pero también sin querer, las palabras pueden herir. Muchas veces no hacemos daño con mala intención, simplemente usamos expresiones que hemos escuchado toda la vida, palabras antiguas o maneras de hablar que hoy sabemos que pueden ser poco respetuosas. Por eso quiero hablaros de cómo debemos dirigirnos a las personas con discapacidad, qué trato merecen y qué cosas deberíamos dejar atrás.
Me gustaría empezar por una idea sencilla, pero muy poderosa. Debemos tratar a las personas con discapacidad como se merecen, es decir, como personas. Y os preguntaréis, pero si eso ya lo hacemos. Pero no siempre es así. Antes de cualquier diagnóstico, antes de cualquier etiqueta, primero está la persona. Por eso debemos anteponer siempre la persona a la discapacidad a la hora de dirigirnos a ellos. Es decir, debemos decir persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona con autismo, persona en silla de ruedas y así con todas las discapacidades. ¿Y por qué es así? Porque la discapacidad no define completamente a alguien. Una persona con síndrome de Down no es solo su síndrome, también tiene sus gustos, su carácter, amigos, sueños, preocupaciones y sentido del humor. Una persona con autismo tampoco es el autista, sin más. Es una persona con una forma propia de sentir, de comunicarse o de relacionarse con el mundo. Y una persona en silla de ruedas, siguiendo con el ejemplo, pues no es el de la silla de ruedas. Es alguien que estudia, que trabaja, que se enamora, que sale con amigos, tiene días buenos y días malos, como cualquiera de nosotros. Y así hay que recordar que debemos mirar primero a la persona y no a su discapacidad. Las palabras importan porque muestran cómo miramos a las personas. No es lo mismo decir ese pobre chico discapacitado que decir es una persona con discapacidad. Mirad la diferencia. En una frase aparece la pena, mientras que en la otra aparece el respeto. Y aquí quiero detenerme un momento en algo muy importante. Las personas con discapacidad no necesitan lástima, no necesitan que alguien piense qué pena, pobrecito, qué desgracia. No, lo que necesitan es respeto, necesitan accesibilidad, necesitan oportunidades y sobre todo necesitan que la sociedad deje de mirarles desde el prejuicio. Y es que muchas veces el problema no es la discapacidad, sino la actitud de los demás. A veces una persona con autismo necesita un ambiente menos ruidoso, o una persona en silla de ruedas necesita una rampa, o una persona con síndrome de Down necesita más tiempo para responder. Todo eso no significa tener menos capacidad, sino tener necesidades diferentes, y eso nos pasa a todos. Otra cosa de la que quiero hablar hoy y que también es algo muy frecuente es hablar en lugar de la persona con discapacidad. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado alguna vez. Por ejemplo, una persona con discapacidad llega a una cafetería, a una consulta médica o a una tienda y alguien pregunta al acompañante ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Puede hacerlo? Todo eso mientras la persona con discapacidad está delante. Y aquí hay algo muy importante. Hay que dirigirse directamente a la persona y mirarla. Escucharla, esperar, dar tiempo, porque una persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down o una persona con autismo puede necesitar otro ritmo de comunicación, pero sigue mereciendo exactamente el mismo respeto que cualquiera de nosotros. Y voy a decir algo, ir más despacio no significa tener menos inteligencia. Hablar diferente no significa no entender. A veces solo hace falta tener paciencia. Y otro tema del que quiero hablar también es el de infantilizar, porque esto ocurre muchísimo. A veces personas adultas con discapacidad se les habla como si fueran niños pequeños, con vocecita, con frases demasiado infantiles, decidiendo por ellas, y eso no ayuda. Una persona adulta merece ser tratado como un adulto. Da igual si tienes síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual o física, el respeto no cambia. Y sí, claro que a veces nos equivocamos hablando. Y no pasa nada si alguien nos dice, oye, prefiero que me llames así. Pues de todo aprendemos. La inclusión no consiste en saberlo todo, consiste en saber quererlo hacer mejor.
Y hoy tengo conmigo a 2 personas muy especiales, mis hijas. Ellas quieren que les resuelva algunas dudas. Empezamos con Kiara, mi hija pequeña. Dime, cariño, ¿qué te gustaría preguntar? Mamá, ¿por qué algunas personas miran mucho a las personas con discapacidad? Pues muchas veces porque no están acostumbradas, porque tienen curiosidad. Pero cuando convivimos más y conocemos a personas diferentes, dejamos de mirar desde la sorpresa y empezamos a mirar con naturalidad, como te pasa a ti. Por eso es necesario que exista en el mundo diversidad, para poder aprender a convivir mejor. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues a veces pensamos que alguien necesita ayuda y quizás no la necesita. Si tenemos dudas, debemos preguntar primero. Lo correcto sería decir, ¿necesitas ayuda? Como hacemos con vosotros, y escuchar su respuesta. Eso sería respetar. Y ahora vamos a escuchar a mi hija Noa, que ya la habéis escuchado algunas veces en otros programas. Ella tiene síndrome de Down. Noa, cariño, dime, pregúntame. Mami, ¿por qué algunas personas hablan por mí? Ay, porque todavía hay personas que piensan equivocadamente que una persona con síndrome de Down no puede decidir o expresarse, pero sí puede. Y eso tú lo sabes muy bien. Y debe ser escuchada siempre. ¿Cómo me tienen que tratar? Pues te tienen que tratar como a cualquier otra persona, tesoro, con respeto, con educación, escuchándote siempre y hablando contigo y no por ti. Muchas gracias, princesas. Y antes de despedirme, me gustaría dejaros una reflexión. A veces, la barrera no está en la discapacidad, sino en la mirada de quien no sabe ver a la persona que tiene delante. Si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino. Si me pusieran tu piel. Que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte, sigue adelante, no puedes quedarte atrás, que no te digan que no te digan que estás aislado, que no hay tu tía, que solo existe un lado y mala compañía, si estás enamorado de esta linda vida, por eso que no te digan que eres diferente, que no te queda nada, limites tu mente, tu mágica mirada y vuela alto, vuela. Que no te digan que no puedes levantarte, sigue adelante, no puedes quedarte atrás, que no te digan que no te digan que estás aislado, que no hay tu tía, que solo existe un lado en mala compañía, vuela alto, vuela, y no lo pienses más. Pues le decimos adiós a Irma, mandando un abrazo enorme a Noa y a Kiara. Y saludamos a nuestro compañero Pedro López, que viene, como siempre, a dar sentido a la discapacidad. Hola, querido Pedro, muy buenos días, encantada de saludarte aquí una semana más. ¿Qué tal ha ido esta quincena? ¿Habéis ido a ver al Papa? Pues muy buenos días, Mar. La verdad es que una alegría. Poder ver al Papa aquí en Madrid ha sido una alegría muy grande. Nosotros no hemos podido asistir porque teníamos familia acogida. Y finalmente, pues bueno, no pudimos ser voluntarios, pero la verdad es que nos hemos quedado con todas las ganas de ver al Papa, pero sí que lo hemos seguido en absolutamente todos los eventos, especialmente en la misa, la procesión del Corpus y en la vigilia de los jóvenes. Aprovecho para saludar a todos los radioyentes y a toda la gente que estuvo con el Santo Padre y pues bueno, pues aquí estamos de nuevo con el programa de darle sentido a la discapacidad.
Pues ya habéis sido familia acogida, ya habéis sido voluntarios, que no te quepa la menor duda. Pedro, estoy deseando seguir y continuar con todas estas lecciones que nos estás dando. La semana pasada hablábamos de la envidia y creo que a lo mejor nos viene bien un repasito. Pues muy bien, Mar. Estábamos en el bloque de los 7 pecados capitales y concretamente la envidia fue el que definimos el otro día como pecado capital derivado de la soberbia, pues consiste en una tristeza ante el bien ajeno y el deseo desordenado, lo cual puede desencadenar en conductas destructivas como el odio o la calumnia y debe combatirse con la caridad y la humildad. En el contexto de la discapacidad, este fenómeno se manifiesta de dos formas. Por un lado, cuando la persona con discapacidad siente resentimiento hacia la autonomía o salud de quienes no la tienen, o especialmente en casos de discapacidades adquiridas. Y por otro lado, cuando el entorno social o laboral siente envidia hacia la persona con discapacidad, percibiendo erróneamente las ayudas o su inclusión laboral como una ventaja injusta o un privilegio. Muy bien, pues después de este repasito de la envidia, ¿qué te parece continuar con la ira? Pues mira, Mar, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Magisterio Pontificio abordan el pecado de la ira desde la moral y la justicia, teniendo en cuenta que el pecado de la ira, según el Catecismo, consta de 4 partes bien definidas. Por un lado, la definición moral. La ira es un deseo desordenado de venganza o de destrucción del prójimo. Por otro lado, el pecado capital se convierte en pecado grave cuando el deseo de venganza busca eliminar o dañar seriamente al otro. Otro aspecto sería la pasión humana. Es un enfado en sí mismo como una emoción natural. Se vuelve pecado cuando escapa al control de la razón y destruye la caridad. Y por último, la menciona la ira justa. El magisterio reconoce una santa indignación cuando se busca corregir el mal o defender la justicia sin odio personal. Pedro, ¿y cómo se experimenta en el mundo de la discapacidad? ¿Tienes alguna experiencia personal que nos pueda hacer verlo y entenderlo mejor al respecto? Pues mira, Mar, aterrizado, como te gusta a ti decir, al mundo de la discapacidad, nuestra Madre la Iglesia vincula este pecado con el mundo de la discapacidad a través de la defensa de la dignidad humana y la vulnerabilidad, pero con bastantes matices específicos para cuidadores y sociedad. Veamos la ira en la sociedad hacia la discapacidad. Por ejemplo, la cultura del descarte. La Iglesia condena la ira social oculta en forma de rechazo, intolerancia o desprecio hacia quienes tienen discapacidad. La violencia por omisión. Negar la accesibilidad, la educación o el empleo a las personas con discapacidad es una injusticia fruto de una soberbia y un egoísmo social. Por otro lado, el maltrato verbal o el físico. El magisterio condena enérgicamente cualquier agresión o humillación hacia las personas más vulnerables por considerarlas una ofensa directa a la creación de Dios. Y ahora vamos a la ira en las personas con discapacidad, el aspecto de responsabilidad moral. Existen atenuantes psicológicos que en el catecismo aclara que la responsabilidad de un acto puede disminuir o anularse por factores psíquicos o de salud. Por otro lado, las crisis no pecaminosas, los brotes de iras causados por condiciones neurológicas, dolores físicos o frustración comunicativa no son pecados, sino sufrimientos que requieren asistencia médica y pastoral. Especial atención con las personas no verbales en nuestra comunidad creyente. Y por último, el acompañamiento moral. La Iglesia pide comprender el origen del sufrimiento antes de juzgar la conducta de una persona con discapacidad cognitiva o mental. Decía el Papa León XIV, acompañar en la cruz. Dios nos acompaña en nuestro sufrimiento. Fue maravillosa sus palabras. Continuamos. La ira de las familias y los cuidadores. Este es un punto especialmente delicado, querida Mar. El agotamiento extremo. El magisterio reconoce el desgaste físico y emocional de los que somos cuidadores principales, cuyas reacciones de ira
suelen nacer del cansancio y la falta de apoyo estatal o comunitario. Este apartado daría para 3 programas completos, pero vamos a dar aquí una regla de oro, o mejor, un par de reglas de oro. La primera. Y no quiere decir que no hagamos programas especiales a este tema más adelante, porque creo que es realmente necesario. Pero bueno, Sí. vayamos por lo de hoy. La primera. Pues ahí hay partido, Mar, desde luego, como tú dices. Primera, cuando ya no puedas más y hayas sobrepasado tu propio límite como cuidador, llama a tu marido o llama a tu esposa o amigos o familiares para que te den un breve relevo. Esta es fundamental, esta regla de oro. Segunda, para los cuidadores que tienen miedo a llevar a sus hijos a un centro de día o a una residencia. Les recuerdo que su paciencia está condicionada por 24/7. Los cuidadores principales estamos 24 horas, 7 días a la semana, 300 días, 365 días al año. Mientras que los profesionales que atienden a las personas con discapacidad son personas que cuidan 8 horas, 5 días a la semana, por lo cual ellos no llegan a su límite de saturación con nuestra persona querida o nuestra persona con discapacidad. Por tanto, ahora vamos a un llamado a la caridad. La Iglesia no condena al cuidador exhausto, sino que exige a la comunidad parroquial ofrecer ayuda concreta para aliviar o mitigar esa carga y evitar el pecado de la desesperación o el resentimiento. Pedro, me parece que esto que estás diciendo es muy importante. ¿Qué nos propone nuestra Madre de la Iglesia, como antídoto y vacuna a la ira? Pues como todo pecado capital, nuestra Madre la Iglesia nos ofrece la virtud como antídoto. En el Catecismo se especifica un poco más la diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa, pero no somos expertos en teología. Vamos a centrarnos exclusivamente en luchar contra la ira como pecado. Para ello, virtudes y autocontrol, mansedumbre, dominar la pasión para que la razón y la caridad guíen la reacción. Como dice el Señor, fijaos en mí que soy manso y humilde de corazón. Templanza, controlar los impulsos para no nublar el juicio moral. Y la ayuda divina, la gracia de Dios, pues buscar la fuerza divina para vencer la debilidad de la voluntad. Y por supuesto acudir a los sacramentos, la confesión para obtener esa fortaleza y la Eucaristía para alimentar nuestra caridad. De tal forma que también, apoyados en la oración, como nos decía el Papa, cultivar la paz interior y ver al prójimo con los ojos que Dios nos mira. Y he allí un llamado a la caridad, un llamado al amor, y es buscar el bien del otro en lugar de herirlo. Y por supuesto, perdonar, practicar el perdón, practicarlo como un acto de la voluntad para alcanzar la reconciliación y la paz. Pues Pedro, ya sabes cómo es este mundo, el tiempo de la radio, que se van las agujas volando. Nos hemos abierto muchos melones aquí que tenemos que llegar al fondo a lo largo de los siguientes programas. Amigo, muchísimas gracias. Volvemos a estar aquí dentro de 15 días. Pues muchas gracias a ti, Mar, y a todo el equipo de Radio María, y aprovecho para deciros a todos que esta es la radio que cambia vidas y que da sentido a la discapacidad. Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí, y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Pues muchísimas gracias, Pedro López, nuestro compañero que da sentido a la discapacidad. Y ahora nos vamos a dar un repasito a la actualidad que nos trae Cristina Cuadrado. La visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia de Barcelona dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. La protagonista fue Valentina Sánchez, una niña de 13 años con discapacidad visual, que explicó al pontífice, a los reyes Felipe VI y Leticia y a varias autoridades cómo es la nueva Torre de Jesús, la más alta del templo diseñado por Gaudí. Para hacerlo utilizó una maqueta táctil, una reproducción de la torre especialmente diseñada para que las personas ciegas puedan conocerla a través del tacto.
El modelo, desarrollado conjuntamente por la ONCE y la Sagrada Familia, permite recorrer con las manos sus formas, relieves, columnas y elementos arquitectónicos hasta llegar a la gran cruz que corona la construcción. Valentina, que solo distingue luces y sombras debido a una enfermedad visual llamada síndrome de Leber, fue describiendo cada detalle mientras palpaba la maqueta, mostrando cómo las personas con discapacidad visual pueden acercarse al arte y al patrimonio cultural mediante el tacto. Su explicación emocionó a los presentes y se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos del acto. Tras la explicación, la joven entregó al Papa un dibujo realizado por ella misma y recibió como regalo un rosario. El encuentro tuvo lugar poco antes de la bendición e inauguración de la Torre de Jesús, una estructura de 172 metros y medio de altura que convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. 1.000.000 de gracias, Cristina Cuadrado. Nosotros ahora nos vamos a poner en los zapatos de Natalia Leña. Hoy en tu día quiero escribirte una carta por todos esos momentos que he vivido juntas, que hemos vivido juntas y los que nos quedan por vivir. Hace 7 años, embarazada de Nata, no me podía ni imaginar que íbamos a conocernos tan de cerca. Yo ya te había visto. Para mí no eras desconocida y no voy a negar que siempre tuve miedo de vivirte en primera persona, como más tarde pasó. El día que llegaste con el diagnóstico de Nata, no quería ni verte, solo quería gritar, ¿por qué a mí? Y que no entraras en mi casa, en mi familia. No estaba preparada para ello. Poco a poco nos fuimos conociendo y me enseñaste a ver las otras cosas de ti que a simple vista no pueden verse. Te juzgué mal, perdona. No te puedo decir que seas fácil porque no lo eres, ni tampoco te hubiese elegido, pero sí, te digo, que entre esas dificultades y malos ratos me has dado también muchos momentos maravillosos. Tengo que decirte que gracias a ti soy mucho más fuerte de lo que jamás había pensado. También quiero darte las gracias porque me haces ver el mundo desde un prisma mucho más especial y diferente. En nuestro caso, aunque el estado de alerta y el estrés es constante, has hecho nuestro matrimonio más fuerte. No te voy a dar las gracias por todos los malos momentos, ni por todas esas batallas que me has hecho librar, ni por haberme hecho sentir tantas veces incomprendida, porque ojalá no hubiese pasado, pero sí por las consecuencias y las lecciones de vida que me he llevado y por seguir llevándome, porque sé que esto no acaba, nunca acaba. Aunque te dé las gracias, voy a seguir llorándote y enfadándome en muchas ocasiones, pero ya no te tengo miedo. Hemos ido cogiéndonos el punto, mi fe, la familia, amigos, y también has ayudado mucho a ello. Has cambiado mi vida. Es completamente diferente a la que había deseado, pero al fin he conseguido hacerme ver que aunque sea diferente, supera con creces la identidad que yo tenía en mente. Con cariño, la mamá de Nata, una de tantas mamás atípicas. Esta carta se le escribe a la discapacidad la mamá de Nata, una niña que padece síndrome 5P y que hoy tenemos la suerte de tener en los micrófonos de Radio María. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación y por las palabras bonitas y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Pues esas palabras bonitas son las tuyas, ni más ni menos. Nos has emocionado con esta carta. Enhorabuena por esa familia preciosa que habéis formado y gracias porque esta carta nos ayuda también a todos un poquito a convivir con la discapacidad. Y para meternos en materia, para que te visualicen nuestros oyentes, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fueron aquellos primeros momentos de la llegada del diagnóstico? ¿Qué tienes qué se ha guardado en la memoria de esos días? Pues a ver, los primeros momentos fueron muy duros, porque Natalia era nuestra primera hija
Además, había sido una niña muy, para poneros un poco en situación, había sido una niña muy deseada, que costó mucho. Fueron 3 años hasta que conseguimos que me quedase embarazada. Y de hecho, cuando supe que estaba embarazada, íbamos mi marido y yo de camino a Fátima para pedirle que obrara el milagro, a ver si lo conseguíamos, y ya nos habíamos rendido, creíamos que no iba a poder ser. Cuando nace Natalia, estamos felices. Y en el hospital, el pediatra que estaba de guardia en ese momento, yo estaba en ese momento sola en la habitación porque justo mi marido había bajado a desayunar, y me dijo que nada, que la niña estaba estupenda, pero que le había escuchado llorar por la noche, porque el síndrome de Nata también se llama síndrome de maullido de gato. Y había escuchado a mi hija llorar por la noche y le recordaba mucho a un gatito. Entonces él me preguntó, ¿a qué te recuerda el sonido del llanto de tu hija? Digo, pues a un gato, un gatito. De hecho, fueron mis primeras palabras cuando nació Natalia y la escuché llorar, que le estaban haciendo el test de Apgar, y dije, ay, parece un gatito. Y me dijo el pediatra, pues mira, sí, es que hay un síndrome que se llama maullido de gato. Yo no tenía ni idea, esto es una enfermedad rara, no había oído hablar de ella nunca. Entonces, yo siempre hablo de este primer momento con un toque de humor, por poner un toque de humor a estos momentos tan dolorosos para nosotros. Y yo le contesté, digo, pues mira, ahora mi marido no está, pero ahora cuando suba, lo mismo a él le puede sonar, porque es verdad que algún familiar suyo tiene la voz un poco aguda, y digo, y lo mismo es algo que es hereditario, y nuestra hija va a tener también la voz aguda y tendrá este síndrome de maullido de gato, pensando que el maullido de gato era tener la voz aguda. Imagínate, yo luego le decía al pediatra. Sí. Yo luego le decía al pediatra, que se ha convertido en un amigo, y estaremos eternamente agradecidos a él. Digo, ¿qué pensarías cuando de aquí esta madre te está diciendo semejante barbaridad? Y nada, cuando él se fue de la habitación, yo evidentemente me metí en Google y busqué lo que era maullido de gato, y ya vi lo que era. Y me quedé destrozada. Mi marido y mi madre entraron por la habitación y yo estaba llorando como una magdalena, no entendían, ¿pero qué ha pasado? Digo, pues nada, que el pediatra me ha dicho esto, que la niña tiene pero si eso es imposible, si la niña está perfectamente, se ha enganchado el pecho súper bien, no tiene una cardiopatía, pero bueno, que no es nada grave. Y todos los médicos además me decían que no te preocupes, que no va a pasar nada. Pero bueno, ya teníamos ahí el run y el pediatra mismo nos decía, no os preocupéis, pero bueno, hacerle el array para quedaros tranquilos. Le hicimos la prueba. Le hicimos la prueba y nada, Natalia nació un 17 de abril y el 14 de mayo ya teníamos el diagnóstico. Y pues bueno, yo siempre lo digo, que ese día lo tengo grabado perdonad si me emociono en algún momento. Pues para emocionarte, no te preocupes. Sí. Pero fue muy duro, fue durísimo. Yo recuerdo esa sala de espera, además, que estábamos mi marido y yo con nuestra hija, y yo veía que no había nadie dentro de consulta y que no entrábamos. Y yo le decía a Gonzalo, mira, Gonzalo es mi marido. Yo le decía, digo, el pediatra está viendo cómo nos va a decir la mala noticia, porque es que le escucho hablar, hay mucho revuelo con las enfermeras, digo, aquí pasa algo y no va a ser, y no la buena noticia, va a ser la mala. Entonces, además, durante todo ese tiempo, que para mí fue eterno, hasta que salieron los resultados, nadie sabía nada, solo nuestros padres y nuestras hermanas. Y era nuestra primera hija, imagínate, pues todos los familiares, somos además de familias grandes, claro. Todos los familiares, todos los amigos que pasan por casa, y todo el mundo nos decía. Son momentos inenarrables, claro. Sí. Todo el mundo dando la enhorabuena y vosotros padeciendo todos esos temores. Y, claro, y luego diciéndonos todo el... Perdona.
No, sí, yo te quería preguntar, ¿este síndrome qué conlleva? Porque es un síndrome muy desconocido y para que nos hicieses un poco situarnos, ¿qué conlleva este síndrome? Pues mira, allí conlleva discapacidad intelectual, mucha dificultad para el habla, su principal talón de Aquiles es la comunicación. Ellos entienden mucho más de lo que pueden expresar. Eso que conlleva pues que hay momentos pues que de mucha frustración, y la frustración ligada además con la discapacidad intelectual pues viene también a momentos de autolesiones, de morderse, o pues cada niño y cada niña pues es diferente. Claro. Y reacciona de Natalia, manera distinta. Natalia se mordía y cuando se pone más nerviosa y no puede decir algo, eso pues ella pues se muerde. A mí cuando me dijeron eso en la consulta la primera vez que estos niños tienden a las autolesiones, pues yo digo, esto por favor, que a mí yo esto no sé si voy a ser capaz de gestionarlo. Y bueno, pues todo llega y lo gestiona. Y fuiste capaz de eso y mucho más, Natalia. La tienen que seguir de cerca en redes sociales porque es un ejemplo de mujer que ha cogido el toro por los cuernos y ha descubierto que era capaz de mucho más de lo que pensaba. Natalia, hubo un hecho que yo cuando lo vi dije, esta persona, o sea, tenemos que llevar al programa porque no puede ser. Estáis viendo un chalet precioso, pero para ayudar a vuestra niña decidís ir a un piso y cuando tenéis todo apalabrado, la mudanza, parte pagada, todo firmado, el propietario se echa para atrás porque tenéis una hija con discapacidad. Sí, tal cual. Es fuertísimo. Es otro momento que también tengo grabado en mi mente. Yo que además recuerdo que ya nos mudábamos nos mudábamos en una semana, ya estaba todo. Y de repente estábamos además acostando a las niñas y me llama insistentemente la chica de la inmobiliaria y ya se lo cogí el teléfono y le cogí, de pronto pues tenía una voz de ultratumba como muy triste. Digo, ¿pero qué pasa? Mira, pues que no vaya a poder ir al piso. Digo, pero bueno, ¿pero por qué? No entiendo nada. Y se pone, mira, es que no sé cómo decirte esto porque es la primera vez que me ha pasado en todo el tiempo que llevo trabajando en este sector y no me había ocurrido nunca nada así. No sé, digo, no, pues dínoslo. Además estábamos ya mi marido me vio la cara descolocada y ya lo puso en altavoz y ya estábamos los dos escuchando. Y dice, mira, pues que el propietario era un señor mayor y pues sus hijos, cuando vieron en toda nuestra documentación y toda la información pues que teníamos una hija con discapacidad, pues dijeron que no querían que no alquilase su padre el piso. Yo al principio, pues yo decía, no entiendo, pero que se creen que es mi hija o que le va a hacer a la casa algo. O sea, me sentí súper atacada, desprotegida, con mucha rabia. Y luego ya, pues mi marido también es abogado y ya entre mi marido y la chica de la inmobiliaria, pues no, me explicaron que no era una cosa contra mi hija, sino con que ellos pensaban que su padre podía estar desprotegido de cara a que nosotros podíamos utilizar la discapacidad de mi hija para hacer, no sé, para aprovecharnos de ella. Pero o sea, una cosa que entiendo que ellos quisieran el bien de su padre. Humanamente es comprensible. Pero, y efectivamente, como se llama este programa, hay que ponerse en los zapatos de todo el mundo, pero no te cuesta nada tomarse un café con esta familia, conocerla y darte cuenta que nosotros jamás utilizaríamos la discapacidad de nuestra hija para aprovecharnos de nadie. Mira, en este programa lo que queremos es fomentar el gusto por lo eterno. Hay que educar el gusto por lo eterno y no por lo terreno. El gusto por tener el privilegio de que seáis vosotros los que ocupéis una casa, vosotros y otras tantas familias con discapacidad que se pueden estar viendo en esta tesitura. Y creo que si en alguien puedes confiar es en una familia que baile con la discapacidad, porque están acostumbrados a no pisar.
Así que Totalmente. desde aquí todo nuestro apoyo a la familia de Nata y a todas las que estén en las mismas circunstancias y que no les estemos dando voz. Estamos con todos vosotros y aquí tenéis todos vuestros micrófonos para hacer reflexionar sobre estas cosas. Natalia, ¿habrías podido vivir esto sin la fe? No. Y te lo digo, vamos, y aquí sí que me emociono también. Yo No te muchas preocupes, veces la gente Radio me María. dice, a mí muchas Cuéntame, veces la Natalia. gente me dice que se me ve muy fuerte, que siempre estoy feliz, que siempre con una sonrisa. Esa fuerza a mí me la da Dios. Y yo esa fortaleza que tuve desde el minuto 1 que me dan el diagnóstico, yo decía, es que está aquí el Espíritu Santo, esto no soy yo. Esta fortaleza no viene de mí, esto no es terrenal. Y cuando tú tienes un hijo con discapacidad, como le escribía en la carta, te sientes muchas veces incomprendida y muchas veces sola. Muchas veces porque sientes que nadie te entiende. Y al final a lo largo del día tienen muchas conversaciones, yo tengo muchas conversaciones con Dios, con la Virgen, que me dan fuerza, que me ayudan a afrontarlo y a mirar todo de una manera distinta. Tú en la vida yo siempre digo que la vida es cuestión de actitud. Tú puedes tener la actitud de qué pena y por qué a mí, que a veces, oye, es todo lícito, yo también tengo esas veces esa actitud, pero también puedes tener la actitud de decir, ven, vamos a mirar el lado bueno, vamos a pensar por qué, porque es que al final todo esto es de un plan, no nuestro, sino un plan del que está arriba, y es mucho más perfecto de lo que tú piensas, aunque por el camino evidentemente hay sufrimiento y hay mucho sufrimiento, pero bueno, es que el paso... Pero no solo tengo yo el sufrimiento, cada uno en su casa y en su vida pues tiene su cruz. Yo, Sí. La mía particular, me ayuda a llevarla mi fe, y sin ella sería imposible, para mí. Pues Natalia, aquí ¿qué te vamos a contar? Que esta es la radio de Quién es. No podemos estar más de acuerdo contigo. Yo creo que la diferencia cuando en momentos duros del túnel, decir por qué a mí, no decirlo al aire, sino decírselo a ella, mirar a los ojos a nuestra madre y decirle por qué a mí, madre mía, y al final, como siempre, dar ese paso de fe, de decir hágase tu voluntad, Señor. Pero si puedes, pues échame un capote, ¿no? Nos queda un montón de cosas para hablar contigo, Natalia. Tenemos que hablar del movimiento, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Así que, como el tiempo de la radio es limitado, hoy te tenemos que despedir, pero no dudes, ya te tenemos más que localizada, que vamos a volver a contactar contigo porque nos han quedado muchas cosas en el tintero. Así que te voy a desear buen verano, sabiendo que te voy a dar la lata muy pronto. Vale, pues yo encantada de poder ayudar y dar voz a tantas personas que hay como yo. Pues un beso muy grande a toda esa familia beso bonita. Enorme y de verdad y un placer estar con vosotros y enhorabuena por las cosas tan bonitas que hacéis, de verdad. A ti, un abrazo fuertísimo. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues después de haber hablado con Natalia Liña, nos vamos a ir ¿a dónde? A la sección más curiosa del programa. Nos vamos al ¿Sabías qué? Buenos días, mis curiosos. En el programa anterior recordábamos un montón de innovaciones tecnológicas que fueron desarrolladas para el mundo de la discapacidad, pero que se convirtieron en ayudas globales para todos. Y como no supo poco, os he traído algunas más que no pasan desapercibidas en nuestro mundo y a las que la inclusividad les ha dotado de sentido pleno. ¿Empezamos? Pues vamos allá. Las videollamadas son una herramienta de comunicación fantástica que ha sido
impulsada por la comunidad sorda porque necesitaba comunicarse en lengua de signos a distancia. Sabemos que algunos puestos de trabajo han sido radicalmente transformados por el teletrabajo y la formación y educación continua es capaz de atravesar las paredes de nuestra casa. En otras ocasiones, tu familia que está lejos puede tomar un café virtual contigo. O esas grandes reuniones compuestas por profesionales de varios países se pueden llevar a cabo solo, formalizando día y hora de conexión. También están los sistemas de predicción de palabras y la escritura asistida, que se desarrollan inicialmente para personas con dificultades motoras o del habla, para reducir el número de pulsaciones necesarias para escribir. Hoy las encontramos en el WhatsApp. ¿Y a qué velocidad escriben algunos? Sobre todo los jóvenes, que no les ves ni parpadear. O en el Gmail, o los móviles y en buscadores. No se nos puede olvidar el lector de pantallas y la síntesis de voz, que nacieron para que las personas ciegas pudieran usar los ordenadores. Hoy los usamos todos como asistentes de voz, o los GPS, que hablan y que cuando vamos conduciendo nos dicen cosas como: en la próxima intersección gire a la derecha. También en los lectores automáticos de mensajes, las audioguías, y en los coches, las pantallas nos leen hasta las notificaciones. Y las innovaciones tecnológicas siguen en auge y creciendo en las manos de mentes creativas que van buscando la inclusividad a través de actos exclusivos de superación y conocimientos. Os cuento unas cuantas. Apple lanzó Eye Tracking en el 2024, un sistema que permite controlar el móvil con movimientos oculares, pensado para personas con movilidad reducida, pero que ya se está usando en entornos laborales para tareas de precisión. En el 2025 se aprobó el Acta Europea de Accesibilidad, que establece nuevas normas para que todas las administraciones públicas ofrezcan accesibilidad y videollamada, una medida que nació para garantizar derechos y que ahora facilita la vida a cualquiera que necesite atención sin desplazarse. En los últimos meses, varias compañías tecnológicas han anunciado avances que nacen directamente de la discapacidad. Microsoft y Google han presentado herramientas de reconocimiento de voz para personas con habla atípica, entrenadas con miles de patrones reales. Y en España, varios startups están desarrollando exoesqueletos ligeros para personas que han sufrido un ictus, lesiones medulares o enfermedades neuromusculares. La discapacidad no ha frenado la innovación, la ha impulsado y la sigue impulsando. Ha obligado a pensar distinto, a crear soluciones nuevas, a imaginar futuros más amplios. Y esas soluciones, nacidas para abrir la puerta a alguien, han terminado abriendo las ventanas para todos. La accesibilidad no es un extra, es una forma de inteligencia colectiva, es innovación social, es humanidad en movimiento. Y hasta aquí nuestra pequeña aportación para los más curiosos de la casa. Os espero en 15 días si Dios quiere. Bárbara, muchísimas gracias. Pues así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final del programa. Hoy en Dale la Vuelta hemos escuchado el testimonio de Natalia Leña, madre de Nata, y su experiencia con el síndrome 5P, marcada por el diagnóstico, las dificultades cotidianas y también por el aprendizaje vital que ha supuesto. Hemos reflexionado sobre el lenguaje inclusivo con Irma Páez Camino, que en este día se trajo ayudantas y maravillosas ayudantas. Hemos abordado la ira en la discapacidad con Pedro López. Hemos conocido avances que mejoran la vida de todos con Bárbara Martínez Esparza y repasado la actualidad con Cristina Cuadrado. ¿Y tú tienes una historia que contar?
algo que compartir con nosotros, escríbenos a dalelavuelta@radiomaria.es o contáctanos a través de las redes sociales. Y si quieres, también puedes mandar un audio al 636423716. Mira, olvida las guerras perdidas. El tiempo sana las heridas. Y hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo a todo el equipo de Dale la Vuelta. Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza, Iván Álvarez Rodeiro y quien les habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Y ya saben que aunque Dale la Vuelta se termina, Radio María continúa y continúa con el programa de la salud para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren con nosotros a la más guapa y recen el Ángelus. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.